Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro da testimonio muy verdadero acerca de Cristo Jesús, cómo recibió desde el cielo. Y el apóstol Pedro dice desde la magnífica gloria, es decir, de donde Dios está sentado, desde su trono de gloria, desde allá se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Y confirmando con gran poder y gloria desde el cielo que Jesucristo era el enviado de Dios para salvar a la raza humana del pecado y de la muerte en donde estaban sumergidos. El apóstol Pedro da testimonio diciendo que él vio con sus propios ojos su majestad, y da testimonio en dónde fue que vio esa revelación y dónde escuchó esas palabras desde el cielo, confirmando a Cristo Jesús como el enviado de Dios para salvar a la raza humana. Todo aquel que acepta a Cristo en su corazón es salvo por él. Así que el apóstol Pedro da testimonio, y él es un testigo presencial de esa gloria que fue manifestada desde el cielo para nosotros los hombres pecadores que necesitamos a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios da testimonio de toda la grandeza de Dios y del propósito infinito de Dios de salvar al hombre. Y no hay palabra más segura que esta. Esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Hoy las iglesias están llenas de cristianos buscando profetas para ver qué el Señor les dice hoy, y dejan a un lado la esencia, la verdadera profecía más segura que podemos encontrar, que es la palabra de Dios. Les fastidia la palabra, les fastidia la lectura, el estudio, la predicación de la palabra, y en ella encontramos vida eterna, en ella encontramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en ella encontramos la voluntad perfecta de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de qué manera Dios quiere que nosotros vivamos. De manera que, hermanos, aquí en la palabra de Dios encontramos todo el pensamiento que Dios tiene hoy. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que en la palabra de Dios podemos encontrar qué es lo que Dios está pensando hacer con nosotros. Y nosotros estamos buscando al hombre que nos profetice.
para saber qué es lo que Dios piensa. No, Señor. En la palabra encontramos lo que el Señor está pensando y quiere hacer con nosotros. El propósito de Dios está plasmado aquí en la palabra de Dios. Con esto no quiero decir que ignoremos los dones que da el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Notemos algo, y es que no debemos ignorar que el Espíritu Santo hace como Él quiere y Él reparte dones a la iglesia, a los miembros de la iglesia como Él quiere. Da dones, da ministerio y opera de distinta forma como Él quiere. Pero el Espíritu Santo no va a contradecir su palabra. Él no va a contradecir lo que está escrito, porque Él es fiel a su palabra. Él sabe lo que dijo, Él sabe lo que dice, y Él es uno con su palabra. Y Él no va a ir en contra de su palabra que está escrita y que fue dada tiempos atrás, inspirada por el Espíritu Santo, dada a hombres santos escogidos por Dios para llevar el mensaje. El mismo Espíritu Santo confirma esa palabra y con esa palabra Él habla a la iglesia de hoy. No podemos negar que el Espíritu Santo Él ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos estos ministerios operando y la iglesia de hoy es testiga del mover apostólico, profético, evangelístico, el pastoreo y cómo el Espíritu Santo enseña a través de los maestros. Eso está en operación hoy, pero hay mucha gente que niega esto. Y como en todos los casos encontramos apóstoles falsos y apóstoles verdaderos. Profetas falsos, pero también hay profetas de Dios. Hay evangelistas falsos, pero también hay evangelistas temerosos de Dios que predican fielmente la palabra. Hay pastores falsos que se pastorean a ellos mismos. Pero hay pastores que están pendientes de la grey del Señor. Hay maestros fieles de la palabra, como hay también falsos maestros que enseñan conforme a sus propias concupiscencias. De manera que hoy encontramos dentro de la iglesia, como lo que dijo el Señor, el trigo y la cizaña. Pero el Señor en todo tiempo ha cuidado a su pueblo y seguirá cuidando a su iglesia hasta el fin de los siglos. Así que no nos preocupemos por las cosas que acontecen, porque el Señor aún tiene el control de todas las cosas. Él es el dueño de la obra, Él es el dueño de la iglesia. Él sabe quién obra con falsedad y Él sabe quién obra con verdad. El Señor mismo los conoce y Él tiene el poder, la autoridad y la soberanía, el control sobre todas las cosas. De manera que, como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la leche espiritual que Dios quiere que nosotros tomemos. Su palabra, ella nos dará el crecimiento, ella nos fortalecerá, ella nos proveerá de todo lo que necesitamos para que nosotros en Él podamos crecer para salvación.